Bueno, vamos a revisar hoy accesos venosos guiados por ultrasonido, pues ahí van a ver que es un poco, pues la charla pues la va a hacer, pero la va a hacer un poquito rápido, ¿cierto? Porque es una charla que ya tenía montada, basada pues en otras partes que había estudiado. Entonces, por eso van a ver de pronto como estas diapositivas que tienen pues como unas formitas. Bueno, entonces pues creo que es indiscutible ahora en día, ¿cierto? Que pues, las ventajas que se tienen de la canalización vascular cuando se hacen ecoguiadas, ¿cierto? Entonces estas ventajas pues son amplias, pues, de amplio calado, con diferencia pues a seguirlas haciendo a través de referencias pues anatómicas, ¿cierto? Ya conociendo pues como todos sabemos que esto no es una técnica inocua, ¿cierto? Y que a pesar pues, que se haga al pie de la cama, pues en tiempo real va a tener pues ventaja sobre la otra manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues tener una visión directa y en tiempo real, tanto del vaso como del proceso pues, de punción, nos va a hacer pues que tengamos, pues que la tasa de fracaso sea mucho menor y que el número de canalizaciones exitosas del primer intento sea considerablemente mayor. Ya la parte de la anatomía, ¿cierto? Pues eso ya lo hemos revisado en otras partes, entonces pues no me voy a detener como en esta parte, pero sí es de recalcar que uno lo ve pues en las personas que apenas están como empezando, que sí hay que tener pues un conocimiento de las cosas y ya pues el profe Bustamante nos los ha demostrado, no solamente que debemos visualizar lo grande que es digamos en este caso la arteria y la vena, ¿cierto? Sino que hay que ver las estructuras alrededor, pues como los nervios y todas estas otras estructuras que pudiéramos lesionar, pues para tratar de disminuir pues, las lesiones y los procesos pues, que se pueden producir. Haciendo los accesos venosos de la espermografía, pues vamos a disminuir las complicaciones pues inmediatas y las tardías, ¿cierto? Y podemos valorar pues el calibre del vaso, a tener una visión directa a este y una adecuada colocación. Pues ya vamos a ampliar esto más adelante, ¿cierto? No me voy a tener aquí en esto de las complicaciones inmediatas, ¿cierto? Ni las tardías, porque pues al final pues lo vamos a mostrar pues, de una manera más detallada, pero sí hay que tener en cuenta esto que vamos a revisar cuáles son las complicaciones inmediatas, las tardías, ¿cierto? Y cómo se coloca pues una colocación. Esto no es nuevo, ¿cierto? Desde los años 80 pues, se viene presentando pues, un aumento pues, en el número de artículos y de publicaciones que nos aclaran, nos enfatizan cómo debe ser la colocación de accesos venosos y arteriales, ¿cierto? Guiados con ecografía, ¿cierto? Y nos resaltan pues que esta técnica se debe hacer, ¿cierto? Con recomendaciones nacionales e internacionales y se deben hacer de un uso sistemático, ¿cierto? Llevar un orden y un adecuado procedimientos pues, para hacer eso. Entonces vamos a irme, a medida que hago la charla, voy a ir metiendo pues como algunas preguntas, que es como la carta, sin que hago yo las presentaciones como para ver qué hay en el medio pues, o en la literatura que nos puedan responder y ayudar por eso. Entonces, guiar pues como el acceso venoso guiado por ultrasonido por medio anatómico, ya he dicho que hay pues ventaja frente a la parte eco guiada. Este es un estudio, ¿cierto? Una revisión que creen que ya tiene pues ya más o menos eh, 10, 15 años, donde pues hasta ese momento recogían pues un importante número de estudios y los sesgos pues no eran como tan grandes, ¿cierto? Y permitían, por ejemplo, en la primera tabla que hacían del Forest Plot, que nos permitía comparar, ¿cierto? Nos decían pues aquí como ven ustedes pues en la pantalla pues que es evidente, ¿cierto? Que la recomendación pues es a favor de hacer estos accesos venosos con ultrasonido. Cuando vamos a empezar eso, vamos a ir mirando las cosas. Entonces, son las preguntas que hacemos uno debería hacer un pre-scan, ¿cierto? Y revisar, ¿cierto? Al paciente antes de ir a hacer el procedimiento. Entonces, esto con los objetivos de confirmar pues una adecuada ubicación de las arterias y las venas, de evaluar si esa vena que vamos a puncionar, ¿cierto? Está apta para punción. Esto es porque podemos descartar si la vena pues tiene alteraciones anatómicas, si tiene, pues, tiene una variación
frente al aposicionamiento pues, que debería estar, si tiene trombos, si tiene no, que podemos evaluar el riesgo, esa función, porque podemos ver que las venas estén tortuosas, que estén desviadas, que estén mal posicionadas, ¿cierto? O que haya pues alguna lesión o algún proceso pues alrededor o circundante. Y también se puede evaluar el riesgo postoperatorio, ¿cierto? Según el diámetro de la vena, porque podemos elegir el catéter, ¿cierto? Que se va pues como a colocar y los riesgos que puedan presentar a posterior. Eh, También nos sirve para distinguir las venas y las arterias, ya todo lo, pues en el nivel que estamos ya podemos diferenciar, no me voy a detener, ¿cierto? Las características de cómo diferencia una vena y una arteria. Lo que sí es importante que estas características que conocemos nos pueden fallar en algunas ocasiones y es el Doppler de onda pulsada, pues el único método confiable para confirmar pues la identidad del vaso, ¿cierto? En el caso pues de que tengamos alguna duda con las características básicas en esto. Es importante también, ¿cierto? Pues que tener una educación, ¿cierto? Formal antes de empezar a hacer los accesos venosos. Creo que esto es una deficiencia y en cada, pues por lo menos en donde yo me formé y eso, pues que somos un poco libres y vamos y le decimos incluso a los internos, a los residentes, a los fellows o a los médicos de enlace que nos acompañan, vaya, coloque el catéter usted, que usted ya ha visto, usted ya ha mirado, pero creo que se debe tener pues como una educación pues como formal, ¿cierto? En la estructura de cómo debe manejar, ¿cierto? Ojalá tuvieran acceso pues a simulaciones previas antes de ir pues como a practicar en el paciente, esto con la finalidad pues de tener pues un abordaje pues seguro, ¿cierto? Y cumplir pues con un proceso de estandarización, de simulación y de educación pues en estos pacientes. Y que incluso nos preguntan muchas veces a los estudiantes cuál es el famoso triángulo de Sedilot, pues si no saben pues, dónde está, dónde se ubica. Entonces, cuando vamos a hacer estos accesos, pues tenemos que recordar que hay unas indicaciones y contraindicaciones para la catalización de accesos venosos. Entonces, vemos que los principales pues, son accesos, aplicación de medicamentos que son pues, irritantes a las venas, ¿cierto? Como son los vasopresores o algunos sedantes o analgésicos. También, pues, una de las indicaciones sería para colocar catéteres para procedimientos extracorpóreos, ¿cierto? Como las diálisis, las plasmaféresis en sus diferentes modalidades y algunas otras técnicas y algunos procedimientos para monitoría hemodinámica o algunas otras intervenciones cardiovasculares o cardiocerebrales. Y en grandes las contraindicaciones, ¿cierto? Que sí se pueden dividir en absoluto relativas, hasta ir variando pues dependiendo del escenario, pero principalmente es uno, que el paciente se niegue a la colocación del catéter, que el paciente tenga una trombocitopenia grave, ¿cierto? Y esto va a depender del sitio del abordaje, si bien hay un número mágico, ¿cierto? Como serían los 100.000 o 50.000, ¿cierto? O 50.000 pues en el caso de los accesos venosos. Un segundito. Por acá. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? La trombocitopenia, hay veces somos muy ligeros en esto. Los pacientes que tengan edemas laterales, ¿cierto? En el brazo, pues una extremidad que se va a invadir, que haya neumotoras o hemomotoras contralateral, pues en estos casos, pues uno debería colocar el acceso venoso en el lado que ya está afectado. Eh, o las estenosis venosas y pues la infección localizada en el sitio que se da la aorta. Estas serían como las contraindicaciones grandes para colocar los accesos venosos. Como les decía, también vamos a revisar, ¿cierto? Cuáles serían como las características, las ventajas y desventajas de elegir, pues de cuál sitio de acceso venoso vamos a elegir. Entonces vemos que los tres principales sitios que elegimos serían pues sería la vena femoral, la vena subclavia y la interna, ¿cierto? Y sería un externo como las FIC. Ya, entonces uno pudiera dividir esto, ¿cierto? Hay pero uno encuentra en la literatura mucha diferencia en esto, cuáles son las ventajas y desventajas, dependiendo de donde usted lo lea y dependiendo de la especialidad que lo esté describiendo, pero en grande, basados en las complicaciones
uno pudiera decir que serían las complicaciones mecánicas y las complicaciones pues infecciosas, ya no vamos a revisar. Entonces, si fuera por acceso al vaso, cualquiera sería ideal, ¿cierto? Porque estos tres, pues, lo femoral, la superficie interna, son fáciles de acceder y están cerca, pues, como a la superficie y no hay ningún problema. Con respecto a cuál es el sitio que tiene mayor infección, pues sería la vena femoral, ¿cierto? Después seguirían la yugular y seguirían la subclavian, ¿cierto? Y en las complicaciones mecánicas, que son como las más relevantes, ¿cierto? Serían que sobre todo con el neumotórax, los hemotoras o hematomas de función, entonces en este sería la vena subclavia, sería la que tendría más dificultades, después sería la femoral y después la interna. Y si juntamos esas dos complicaciones, pero ya hacemos esto y aprendemos a hacer los accesos venosos con ultrasonido cerebral, entonces ya uno depuraría las complicaciones mecánicas y en la evidencia actual, les vamos a mostrar más adelante, sería que el acceso venoso ideal, ¿cierto? Sería el acceso subclavio, que ya vamos a ver pues cómo se ha mejorado pues o las diferentes técnicas que hay para colocarlo. Entonces, pues no me detengo pues como en estas ventajas y desventajas, menos que este ya un segundo doctor que nos muestra cada uno de ellos, pero creo que para el nivel pues que ya de un ultrasonido avanzada, para nosotros pues no debería haber ventajas o desventajas en cada uno de estos accesos. Después de que tengamos ya la indicación, que sepamos cuál acceso vamos a ver, vamos a empezar a hacer como el procedimiento y antes de eso nos deberíamos ser organizados, ¿cierto? Tener un checklist, ¿cierto? Del equipo que vamos a utilizar. Pues aquí hay, pues deberíamos recordar, ¿cierto? Que antes de eso deberíamos ir a ver al paciente, ubicarlo en una manera pues como adecuada, su posición, eh, mirar el catéter que vamos a utilizar, tener pues las gasas, las jeringas, pues todo preguntarle pues a enfermería y tener esto pues como ordenado que ya lo vamos a ver más adelante. Hay una parte importante que son las variaciones anatómicas que las debemos tener en cuenta y uno puede encontrar que dependiendo del acceso que vamos a ver, uno puede en la literatura encuentra que hay variaciones anatómicas normales entre un 15 hasta un 38 por ciento. Y eso va a depender pues, del vaso y la ubicación que vamos a estar. Entonces miramos, por ejemplo, que a nivel yugular, ¿cierto? En este brasilero, uno vemos que uno puede encontrar variaciones anatómicas, ¿cierto? Hasta un 84% cuando esa vena la vena yugular interna, ¿cierto? Se localiza de manera unilateral. Entonces miramos, ¿cierto? Que lo ideal sería pues que aquí en el esquema, ¿cierto? El número 2, 3 y 4 sería lo ideal, ¿cierto? Que es más hacia el lateral, ¿cierto? Entonces vemos que pueden variar entre pues, un 0 y un 92% en estas presentaciones. Entonces esto lo debemos tener en cuenta, ¿cierto? Al momento de tener pues el acceso venoso. En este otro, que es la última guía, ¿cierto?, de formulación pues, de accesos vasculares guiada por ecografía de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, veremos que no es muy diferente, pero sí es llamativo que esas variaciones anatómicas pues, son diferentes del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, vemos igual, ¿cierto?, cómo se comporta y que no siempre la vena, como lo tenemos pues como en la cabeza, siempre va a estar hacia el lado externo. Entonces, por eso es ideal que hagamos estos accesos, que no es despreciable que la vena, ¿cierto? Del lado derecho, hasta en un 21% si pudiera estar posterior a la arteria carótida y del lado izquierdo es mucho mayor, ¿cierto? Casi que un 30% pudiéramos encontrar a la vena por detrás de la arteria, lo que de manera anatómica pues nos dificultaría esto y tendríamos errores. A nivel de la subclavia, igual que en el izquierdo, igual que en la yugular, tienen variaciones dependiendo de su lado y en términos, aquí sí es mucho mayor las variaciones. Miremos que del lado a nivel y si es medio clavicular o si es hacia la parte pues más lateral o más externa. Y miremos que esas variaciones pueden llegar hasta un 72%, entonces por eso es ideal también hacerlo con ultrasonido. Y a nivel femoral
estas variaciones también pueden llegar a un 50% y es importante tener estos datos pues como en cuenta. Aquí pongo también los accesos venosos periféricos que nosotros pues, no deberíamos dejar solamente enfermeros que algunas veces ellos no son capaces y cuando nosotros manejamos más el ultrasonido pues vamos a tener más experiencias que el grupo, aunque ahorita pues en las grandes ciudades pues como Bogotá, Cali, Medellín ya los enfermeros pues entrenan, incluso tienen especializaciones pues en accesos vasculares pues principalmente venosos. Otra cosa importante o tener en cuenta cuando vamos a hacer los accesos venosos es que, a pesar de ahí, aquí ya me va a corregir el profesor Bustamante, ¿cierto? Según su experiencia y sus sea, no ha estudios, dicho ¿cierto? nada y ya dice que lo va a corregir. Oiga, qué cosa tan berraca. Entonces, sí, uno sí encuentra en Puso el literatura. artículo, pues. No, no, y eso no es uno, tengo varios de ahí para adelante. Entonces uno encuentra, ¿cierto? Que si uno posiciona la cabeza, ¿cierto? Angula, ¿cierto? La cabeza del cuello, ¿cierto? Uno puede producir variaciones en anatomía. Entonces en este artículo, por ejemplo, que les traigo del doctor, que son unos autores de unos de India, miren que dependiendo de la posición de la cabeza, pues uno puede hacer que la vena, ¿cierto? En este caso de la yugular, tenga cambios en su posición. Entonces eso pues lo vamos a ver. Más adelante les muestro cuando estemos haciendo cuando les muestro comparaciones de los brazos, cómo cambia esa posición de la vena cuando lo hacemos en la subclavia. Bueno, ya conocemos también pues lo de las sondas, ¿cierto? Y la imagen, ¿cierto? Aquí pues, pues, si bien nos dicen que uno puede hacer de ellas el abordaje con la sonda lineal, pero básicamente eso va a depender de las características del paciente y lo que conozcamos pues como manejemos el equipo y uno lo pudiera hacer con cualquiera, con la lineal, con la microconvex pues, o con la curvilínea, ¿cierto? Inclusive en los pacientes, pues, depende del abordaje, ¿cierto? En algunos accesos supraclavicular o paciente que sea muy delgadito, ¿cierto? Uno utilizar, pues, la sonda de ginecología, ¿cierto? O los, Ya la sé que microondas, yo pero también es haría pequeña, esa sonda, porque también se usa transrectal. así, las pelas, si no tiene uno como eso. Entonces uno pudiera tener un mejor abordaje y básicamente se puede hacer con cualquiera. Entonces, como les decía, uno sería preparar y evaluar antes de los procedimientos. Ya lo sabemos, pues, como les había dicho anteriormente, pues preparar todo el equipo que vamos a utilizar, ¿cierto? Antes de mirar el catéter, revisarlo, que esté bueno y ponerlo en un orden, que uno ve muchas veces sobre todo a los residentes que ponen la guía de un lado, el catéter del otro, y cuando van a funcionar, pues se les mueve la aguja pues, dentro del vaso y eso. Y acá pongo esta, ¿cierto? Porque, como les digo, estamos hablando de accesos venosos y, por ejemplo, desde el punto de vista de cardiología, algunos accesos, como son los catéteres de alto flujo o los introductores venosos para los marcapasos o para el SWAN, ¿cierto? Uno ya puede montar directamente, ¿cierto? La guía, el dilatador con el catéter. Entonces, importante eso. También utilizar pues técnicas asépticas y pues la estoquineta, pues en el caso de esto no vamos, esto ya lo hemos revisado y Carlos lo revisó por adelante. Otra cosa importante en los accesos venosos que creo que no se debe pasar por alto es cómo vamos a colocar o cómo se debe colocar el ecógrafo, ¿cierto? Entonces el ecógrafo siempre debe estar por delante pues de los ojos a ver, esta no es la palabra, enfrente, ¿cierto? De la persona que va a funcionar, no de lado, ¿cierto? Para que tenga una adecuada posición. Aquí está pues como la imagen pues de lo que está. Entonces sería un acceso yugular, este sería el acceso femoral y aquí sería pues el subclavio. La orientación de los vasos, esto es importante reconocerlo, ¿cierto? Para uno saber de qué lado está, ¿cierto? Si, bueno, entonces aquí nosotros vamos a manejar básicamente tres vistas, ¿cierto? El eje corto, el eje transversal, el eje largo, ¿cierto? O longitudinal, plano, y el eje oblicuo, ¿cierto? Con estos ejes vamos a hacer cada uno de los abordajes diferentes que podemos hacer en los accesos venosos y debemos saber, ¿cierto? Dependiendo de la marca, ¿cierto? De qué lado es medial y de qué lado es lateral. Aquí, por ejemplo, en el lado, en el eje
pues transversal, ¿cierto? Miramos que según la marca acá, esto es medial, ¿cierto? Sí, porque y esto es en referencia a la línea media del cuerpo, ¿sí? Eso muchas veces pues, que está como empezando en eso, porque la marca, ¿cierto? Siempre va a ir, pues, en este caso, ¿cierto? Hacia la derecha del paciente, entonces es importante reconocer de qué lado va la marca, porque miremos acá, frente a esta del lado izquierdo que le estoy señalando con el puntero, donde que la arteria carótida está hacia el lado medial, pero en esta de acá, la arteria carótida, ¿cierto? Pues cambiaron el marcador de la sonda, ya la arteria quedó hacia, cambiaron la imagen. Entonces es importante A que esa recordemos. imagen no le cambiaron la... No, no, porque no, sigue igual. Lo que pasa es que en la imagen, justamente, pues, o sea, lo que pasa es que si vos ves la imagen, ¿cierto? La imagen, ¿sí? Mira aquí, la carótida está hacia la izquierda, ¿cierto? Y acá en la que soy puntero, la carótida está hacia la derecha de la pantalla. Visualmente sí se ven diferentes, pero en el ecógrafo sigue siendo medial, que es lo que quiero decir. ¿Sí? Hay que saber reconocer dónde está medial y dónde está lateral. Eso es lo que no la ven, ¿cierto? E igual cuando es cefálico y cuando es caudal, ¿cierto? Cuando lo estemos haciendo pues en longitudinal. Bueno, aquí igual está es un ejemplo era para mostrar cuando utilizamos pues el Doppler para diferenciar cuándo cuándo es vena y cuándo es arteria por las características pues, del espectro de onda, que ya pues esto lo hemos visto y Carlos ya lo mencionó en ocasiones anteriores. Aquí no me voy bueno, aquí hay algo importante, ¿cierto? Que es lo del margen, pues, de seguridad, ¿cierto? De revisar, ¿cierto? Que ya en alguna ocasión lo habíamos mencionado y es la forma en que nos podemos elegir el abordaje del paciente, ¿cierto? Aquí en esta primera imagen, ¿cierto? Y por eso es importante hacer un pre-scan antes de ir a hacer el procedimiento. Acá miramos cómo la vena está totalmente pues por encima de la carótida, donde pues una punción a la pared posterior pues, va a ser casi que nos va a asegurar una lesión arterial. Y acá pues hay marcas de seguridad pues diferente, y la de la izquierda sería pues lo ideal donde estuvieran pues con un margen de seguridad separado. Esto era para recordar lo de las diferentes pues, proporciones de variantes anatómicas que hay y que pueden estar pues, superpuestas una a la otra. Eh, y es una repetición de las características de las ondas. Y acá vamos a pasar, acá es, mira una cosita acá, las diferentes maneras en que podemos hacer el abordaje, ¿cierto? Me voy a devolver acá un poco en esta, la manera que, en las tres maneras que vamos a hacer el abordaje. Entonces, si bien uno pudiera hacer el abordaje o el acceso venoso en cualquiera de estas tres, esta que es la más fácil, la que más hace, lo ideal y lo recomendado, ¿cierto? Es hacerlo siempre, ¿cierto? De una manera, un abordaje con el eje longitudinal, porque a través de este siempre vamos a ver la aguja, ¿cierto? Cuando se esté acercando al vaso y cuando lo penetre, ¿sí? Pero cuando rompa pues, la pared anterior, y así vamos a ver y evitar rupturas de la pared posterior. Y igual cuando lo estemos haciendo en arterias, pues aquí iríamos a evitar pues esos pseudoaneurismas posteriores. Entonces ahí, estas son como las dos clásicas, el eje pues, oblicuo es como una combinación pues, de las dos, ¿cierto? Pero es diferente. Entonces me voy a tener es en la, en la del eje longitudinal, que es la que deberíamos hacer, ¿cierto? Y deberíamos recordar, ¿cierto? Que se debe conservar un ángulo, ¿cierto? De inserción de la aguja entre pues 30 y 45, pues como para poder ver la aguja siempre a través
del transductor, ¿sí? Y a medida que va penetrando, y uno, pues aunque le dicen a uno que uno debería hacer pues, unas mediciones, pues es muy visual, muy mental, ¿cierto? Y con la idea de que pues conservando este ángulo de 30 grados, ¿cierto? Y una distancia entre pues de 0,5 a 1 centímetro con respecto a la superficie del traductor, esto nos va a permitir, nos va a asegurar que siempre vamos a ver la aguja, ¿cierto? Cuando esté llegando pues al vaso. Aquí hay dos ejemplos, bueno, aquí está el ejemplo de cuando es fuera de plano, ¿sí? Y la idea es que a medida, entonces uno en este primer ejemplo, que pues en la letra A, ¿cierto? Uno acá va a ver la punta de la aguja, ¿cierto? Como un punto hiperecogénico en el tejido, ¿sí? Y a medida, entonces uno lo que hace, ¿cierto? Es como ir desplazándose eh, milímetros, ¿cierto? De punto 5 milímetros eh, alejándose de la aguja, ¿sí? Y después ahí igual introduce la aguja, eh, también lo mismo pues de 0,5 centímetros y vuelve y acerca el traductor y de esta manera hace un seguimiento a la punta de la aguja, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que no siempre, ¿cierto? Esto se va a poder ver y podemos tener errores porque a veces se confunde la punta de la aguja con el eje de la, de la aguja, entonces podemos estar pasando por delante o por detrás del paso. Pero esta sería como la manera de uno hacer el abordaje cuando lo hace fuera de plano. Y en el abordaje de que es en plano, que es el abordaje ideal, ¿cierto? De esta manera, pues ya como los estudiantes, pues como otro ejemplo muy gráfico, aquí siempre vamos a ver cuando la aguja se acerca al vaso, ¿cierto? Cuando lo vamos penetrando, e inclusive podemos evaluar cuando podemos entrar, se ingresa la guía al vaso y evaluar pues una adecuada inserción. Entonces acá, esta sería la técnica que está. En los equipos pues, modernos tenemos esta aplicación, ¿cierto? Que es el Nilet Tip pues, o el iNilet que nos ayuda a mejorar la visión de la aguja cuando estas agujas pues, no son ecogénicas. Y al terminar, pues deberíamos confirmar la adecuada pues, la acceso venoso o cateterización pues, de ese vaso. Si bien está lo clásico, pues que es la radiografía, ¿cierto? De cómo está, también existe pues la prueba del salino pues agitado, ¿cierto? Que es pues unos 10 centímetros de salino, agitarlo en una, o introducirlo con un poco de aire. Aquí pues ponen el ejemplo de una llave de 3 vías, ¿cierto? Se introduce y lo que vamos a ver es a nivel de una vista de corazón, ver cómo se ven las burbujas, ¿cierto? En las cavidades derechas, tanto en la aurícula como en el ventrículo, y esto nos aseguraría pues que hay una adecuada inserción. Dentro de esto está en qué pues vamos a hacer, dónde vamos a la longitud qué tanto se introduce ese catéter. Entonces, si bien ya lo habíamos visto en las primeras charlas, ¿cierto? Que lo ideal es dejarlo acá en esta zona, ¿cierto? Entre la zona A y la zona C. En este artículo de anestesia, pues hacen como un algoritmo, ¿cierto? De cómo los pasos que uno debería hacer y cuándo, hasta dónde debería dejar uno el catéter. Entonces miramos que, pues cómo confirman ellos esto. Entonces, cuando tenemos una aguja, pues, metálica, ¿cierto? Uno debería cerciorarse que primero que en la función venosa sí sea venosa, ¿cierto? Esto con características, pues, eh, físicas o macro, pues que no haya retorno en la aguja pues, de sangre, ¿cierto? Si uno no debería esto, no debería insertar pues como la guía, ¿cierto? Y si esto es negativo, pues ya uno insertaría la guía, ¿cierto? Lo debería verificar inclusive pues con ultrasonido, pues también como ya lo mencionamos, y después ya se terminaría de dilatar la vena y pasar pues ya pues el catéter. Y
La adecuada posición sería pues como esto, que ya lo mencioné y le habíamos dicho, sería, lo ideal es que el catéter, la punta del catéter quede pues en la unión atrio cava superior, ¿cierto? Que queda entre el bronquio puente derecho, los copos vertebrales pues inferior pues a la carina, pero pues esto va a variar dependiendo pues de la posición, del tamaño pues del paciente, ¿sí? Pues serían como las maneras de, y lo macro o lo grande, que la complicación pues como más temida, ¿no? Pues sería el neumotoras o neumotoras, y ya esto lo vimos, ¿cierto? Esta es la imagen pues normal que veríamos pues del signo de la playa, y aquí la imagen pues del código de barras. Entonces, vamos a buscar un poquitico de evidencia, ¿cierto? De accesos venosos. Entonces, por ejemplo, en este artículo por acá en el 2017, los autores italianos nos decían si había alguna diferencia, sí, en los abordajes guiados por ecos de eh, infraclaviculares, ¿cierto? A los abordajes pues subclavios, pues, en los pacientes pues quirúrgicos, si había alguna diferencia en hacerlo de forma fuera de plano, ¿cierto? O en forma de, pues, la abordaje de hacerlo en plano, ¿sí? Entonces, era un artículo de 190 pacientes, hicieron pues las ediciones, y para los pacientes de cardio, ¿cierto? Para estos doctores, tenían como conclusión pues que hacer el abordaje fuera de plano o en plano, ¿cierto? En el abordaje subclavio, ¿cierto? Pues no había ninguna eh, diferencia como es. Ese artículo me pareció pues interesante, ¿cierto? Que una adecuada posición, ¿cierto? Inclinar los pacientes 30 grados hacia el lado eh, que se va a funcionar, pues nos va a facilitar, ¿cierto? El acceso venoso, ya pues que se aumenta pues el tamaño y el diámetro de la vena. Entonces miramos, ¿cierto? Acá en la posición, aquí estamos hablando de la vena subclavia, ¿sí? Es la verdad, cuando se inclinan los pacientes, y miramos, por ejemplo, cuando se inclina, ¿cierto? Entonces es oblicuo hacia el lado derecho, ¿cierto? Y la punción en la subclavia derecha. Entonces miremos, antes de voltearlo, la vena medía 7.2 milímetros, y cuando le cambian de posición, ¿cierto? Cómo aumenta, ¿cierto? Incluso aumenta más o menos pues unos 3 5 milímetros. Entonces sería pues una alternativa, ¿cierto? Ese posicionamiento de los pacientes cuando vamos a hacer los abordajes subclavios. En este artículo, que era evaluar, ¿cierto? El acceso venoso infraclavicular, ¿cierto? Versus yugular en los pacientes críticamente enfermos que están en ventilación mecánica. Esto pues buscando reducir el neumotoras, ¿cierto? Entonces yo quería hacer esa comparación, cuál era más segura. Aquí está pues como la tablita. Entonces señalo del lado izquierdo, la segunda columna es la de las venas yugular interna, y acá la de la derecha, la pantalla serían las axilares, pero la vía hacia el final. Y miramos pues que con respecto al número de punciones, ¿cierto? No hay realmente una diferencia entre la una y la otra frente al éxito de las cateterizaciones, de la visibilidad, ¿cierto? De los catéteres, y tampoco pues había como una diferencia macro grande, o por lo menos estadísticamente significativa, en alguno de los abordajes. Y entonces, como conclusión pues en estos artículos, pues en los pacientes de ventilación, si uno lo hace con ultrasonido de manera adecuada, pues no hay una diferencia en el número de funciones, o en el número pues, la manera de visualizar entre el acceso venoso yugular y el acceso venoso pues, subclavio o axilar. Estos otros autores también querían pues como evaluar, ¿cierto? La diferencia en, en estos dos accesos venosos, en los accesos, ya, pero en este ya no es, este es infraclavicular frente al yugular, ¿cierto? Y lo que encontraron ellos, pues es que con respecto al tiempo de acceso pues, del canal del vaso, el tiempo de colocar la guía y el tiempo total de finalizar ese procedimiento,
no había pues una diferencia pues estadísticamente significativa, también comparando el infraclavicular con el yugular. Y si miramos pues también las complicaciones en cada uno, en el número de intentos y en las complicaciones, estadísticamente encuentra pues como ninguna diferencia en ninguno de los dos abordajes. Entonces usted pudiera hacer cualquiera de los dos en el paciente clínico. ¿Sí? Aquí de los pocos que encontré que querían comparar pues o ver si había una ventaja, ¿cierto?, en hacer un abordaje oblicuo frente a los otros, y básicamente pues no había ninguna diferencia, y lo que decían los autores era pues que era más una preferencia o un gusto pues de la persona que esté haciendo el abordaje, pero pues el abordaje oblicuo pues permite una adecuada visualización de la punta, de incisión del catéter, pero no muestra pues como una diferencia frente al otro. Esos dos autores, ya por acá este es un artículo del 2021, autores coreanos, ¿cierto? Ellos lo que querían evaluar era la diferencia entre los abordajes supra e infraclavicular subclavio, si pues era superior eh, eh, uno del otro. Y miremos en esa tabla que les pongo, y aquí pues sobre todo con las complicaciones mecánicas, ¿cierto?, la función arterial, la formación de hematoma, los neumotoras, el neumotoras, y realmente pues tampoco hay pues como una diferencia estadísticamente significativa eh, entre uno o el otro abordaje, ¿cierto? Si bien pues sí hay un poquito pues de diferencias en los supraclaviculares, ¿cierto?, frente a los infra, pero pues estadísticamente no es. Yo creo que es pues más común entrenarse en la manera que usted lo quiera hacer. Este otro artículo ya es de los americanos, y aquí se quería comparar como el tiempo, ¿cierto?, que se llevaba en hacer los accesos venosos entre un y otro procedimiento, dependiendo pues de los accesos. Entonces ellos querían comparar si era pues si era seguro hacer el acceso venoso subclavio infraclavicular en plano, ¿cierto? Y encontraron pues que no había diferencias, y que ese acceso venoso infraclavicular, que mucha gente le da como dificultad y dice que no es difícil, no había pues como mayor diferencia entre los otros. Aquí vemos en la tabla, incluso con diferentes autores, ¿cierto?, como el acceso subclavio pues infraclavicular, ¿cierto?, pudiera aumentar el acceso, y en algunos de lo que dice que es más una experiencia, ¿cierto?, del operador. Y a la evidencia actual ahorita uno encuentra muchos artículos donde dice que más que la subclavia, si uno lo puede hacer más lateral hacia la vena axilar, ¿cierto?, es como lo que se puede hacer y puede facilitar, y este acceso quedaría mucho más lejos, ¿cierto?, de la pleura, ¿cierto?, de otros vasos, y sería pues como fácil de realizar. Entonces, estas son como las recomendaciones pues de ellos, que no es difícil hacer esto. Aquí vemos pues las diferencias, ¿cierto?, en hacerlo de una manera de la subclavia en la posición proximal o medial, ¿cierto?, frente a la otra que es subclavia distal. Y aquí vemos pues el ejemplo de cómo la pleura, ¿cierto?, puede quedar más lejos, ¿cierto?, y que nos facilitaría pues el abordaje de esta manera. Entonces, hacer el abordaje de la vena subclavia. Lo de más cercano y más lejano en la porción proximal, ¿cómo así? Cuál es el beneficio o allí el No, querían ah, decir eso? ya te voy a mostrar con esto. Ellos acá lo que decían es que, mira, acá pues el ejemplo, ¿cierto?, de cómo se ve acá pues la pleura, ¿cierto?, frente pues al vaso que vamos a funcionar, ¿sí? Y cuando uno lo hace más distal, ¿cierto?, de la parte medial, ¿cierto?, se puede, la pleura, ¿cierto?, puede estar más lejos, ¿cierto?,
del vaso que se va a puncionar. Y ya te muestro otro artículo acá, cuando uno posiciona el brazo, ¿cierto? Que si uno abre el vaso, incluso esto puede quedar más lejos. Ya te muestro ya otros artículos acá adelante de lo Entonces, que... más hacia la axilar. Axilar, sí señor. ¿Y ahí cómo Entonces, entraría? Ahí donde entraría la aguja. ¿cómo así? Muéstrame ahí en esa imagen dónde entraría la aguja, en el longitudinal. En este de acá, Sí. pues la aguja acá, ¿cierto? No, en la Vendría, pierna. Hágame el trayecto del trazado de la aguja. pues acá vendría acá, vendría de este lado. No, O sea, no porque primero está la axilar de izquierda a derecha. en esta. No, no, no. En el longitudinal, ¿dónde está? Ahí el flujo de la sangre va de izquierda a derecha, ¿cierto? De axilar a subclavio. Ahí le está llegando la cefálica. Eso Sí, está mostrando, ¿cierto? Entonces, sí, el sí. trayecto de la aguja iría Va de hacia, izquierda a derecha, ¿sí? Mi pregunta ahí es, dibuja cómo entraría la aguja en ese vaso para que quede más axilar. pues Porque si acá, entendiendo es que la idea es que quede más, no tanto en la subclavia, sino en la axilar, que porque en queda la más lejos de axilar. la axilar, ¿sí? Sí, acá, aquí entraría acá, pues tú puedes entrar desde acá, sí, sí, como pasé pues el puntero del láser, ¿cierto? Aquí entraría acá, sí. ¿Sí? ¿Y cómo avanza la guía para el otro lado si el catéter necesitas meterle de la subclavia? Ah, no, pues es que, no, ahí sí no, ahí tiene razón acá en este, tiene que ser así, sí. Sí, 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 no, tiene que ser acá, tiene que ser así al revés acá. Tiene exacto. que entrar así. Ah, incluso aquí como está la flecha pues acá, sobre esto. Ajá, ahí. Y la Sí, sí. pregunta es, pero con esa imagen muéstreme el trayecto de la aguja. ¿Cómo entraría la aguja? De acá, la Sí. aguja tiene que entrar así, acá. O sea, la aguja entra aquí, pues aquí en esta imagen que estoy señalando, debería entrar después, ¿cierto? Pues acá, Antes vendría de la así. subclavia. O sea que hay una parte que no estás viendo la aguja mientras la estás avanzando. En esta imagen, sí. En esta imagen, en esta imagen de acá, de la B, habría una parte donde no veríamos entrar la aguja, sí. En esta imagen B. Ujú. Ok, En bueno, ya hablamos de eso entonces. bueno, entonces, bueno, aquí es como la recomendación de los expertos nos decían pues que el operador pues podía ver pues el avance de la aguja, pues identificar pues las estructuras y las partes anatómicas, disminuir el riesgo pues de funciones de vasos pues menores, de la pared posterior, disminuir pues otros riesgos y que pues a mostrar mejor pues tasa de funciones pues arteriales y que no es diferente pues a los otros. Aquí está pues como el ejemplo, ¿cierto? De la inserción de la aguja, que mira pues acá, ¿cierto? La diferencia, que aquí sí vamos a ver pues en esta sí se ve pues entrar la aguja, ¿cierto? Llegar hasta el vaso, ¿ok? Pero lo que sería pues acá. La diferencia pues entre eje corto y largo, ¿cierto? Va a depender, pues no me va a tener pues, eso va a depender y pues, creo que ya que nos queda más claro la diferencia pues es con respecto a diferentes funciones va a ser ese artículo que quería demostrar, ¿cierto? Era que inclusive en personal, ¿cierto? De estudiantes que están empezando, ellos hicieron pues como un entrenamiento, ¿sí? Y aquí lo que es PG1 y PG2, PG3, ¿cierto? Es los años de residencia, pero con un adecuado pues entrenamiento, ¿cierto? Esto se podía eh, igualar, ¿cierto? Y que no había, pues, como, enseñar el eje
largo, ¿cierto? Desde los principios, pues, a los estudiantes de primer año, ¿cierto? Podían adquirir esa destreza fácilmente y canalizar en el primer intento, ¿sí? Esas funciones, ¿cierto? Obviamente, pues acá en los que están de mayor año, ¿cierto? Ya las funciones, pues, hacer, pues, más exitosas, y esto tanto en acceso yugular interno, pues como en el subclavio, ¿sí? Ese era como el ejemplo de esto. Uno encuentra, bueno, esta es como la conclusión pues, de este estudio, ¿cierto? Donde pues, hacen las funciones entre los dos diferentes accesos es igual. Aquí hay otros ejemplos. Bueno, esta es como una técnica, ¿cierto? Que es la técnica libre de aguja, ¿sí? Que es montar de una vez la guía en la aguja y funcionarlo. Pues es un reporte que encontré, pero cuando uno revisa las guías de seguridad y todo eso, uno debería diferenciar, y como le mencioné en ese artículo de cómo se anestesia ese algoritmo, uno debería, antes de dilatar, ¿cierto? O de toda la guía, saber si lo que usted funcionó, si es una arteria o una vena, y veces se confunde, pero con ultrasonido, pues eso no va a pasar. Entonces lo puse pues como datos pues, de conocer. Este es el ejemplo de... Pero no entendí no, esa no, función este libre de aguja. ¿Cómo es así? otra técnica, son que decían, ¿cierto? Como para evitar en teoría Ah, menos tiempo, libre de ¿cierto? jeringa, no de Y no, aguja. De no de jeringa. jeringa, claro, de jeringa. Sí, no, no, sin aguja no puede funcionar. Entonces era como ahorrar tiempo, ¿cierto? Pero pues uno, eso realmente pues no es muy significativo, y pues si lo hacemos con ultrasonido, ¿cierto? Uno va a saber, ¿cierto? Cuál es una y la otra. Sino ¿Cuál es, que cuál es el me, sentido me, de hacerlo me así? explico, de esto no tiene sentido, me explico, ¿cierto? Eh, Esto más que todo es ahorrar tiempo, ¿cierto? De no cambiar, y porque vos sabes que en algunos equipos, ¿cierto? No tienen la jeringa, no puede, hay que desmontar. La jeringa no es como la Arrow, ¿cierto? Vos puedes pasar la guía a través de la jeringa de una vez a la aguja, ¿cierto? Sin tener que desmontar la jeringa. En algunos otros dispositivos o kit no, hay que quitar la jeringa para poder pasar la guía. Entonces, esta es como una alternativa que ellos decían para no hacer eso, y no desplazar la aguja cuando hagas la función pues, del cateterismo, no vayarlo a montar de una vez la guía. Ese es como el sentido que ellos querían mostrar. Estos Ok. son autores, esa es como esta intención. Eh, Este es otro ejemplo de una técnica pues como diferente de abordaje, ¿cierto? De hacerlo en la unión pues brachiocefálica, ¿cierto? Algo que es, eh, estamos pues demostrar otra alternativa pues, y otro ejemplo pues, que es fácil. Aquí pues como aquí la unión de la vena medular es mucho más grande, entonces va a ser más fácil. Es un abordaje que hacen mucho pues los anestesiólogos, y que pues aquí vemos el ejemplo, ¿cierto? De los dos grupos donde ellos pues decían que haciendo este abordaje, ¿cierto? Junto pues con ultrasonido, pues eh, no había pues diferencia frente a los otros en las primeras funciones, en los éxitos, en la tasa pues de éxito, o en las fallas o complicaciones pues frente a las técnicas convencionales en yugulares, ¿cierto? Que no había pues como una desventaja grande con esto. Este es un ejemplo que encuentro en la literatura del eje pues, de los ejes oblicuos, pues, que es, como les mencionaba, es una alternativa pues, que tenemos, ¿cierto? De cómo se hace el eje oblicuo pues, en la yugular. Pero, pues, no hay una cosa. En lo femoral, ¿qué traje para mostrar de diferente? Eh, que no solamente puede ser proximal, que se puede utilizar la vena pues, femoral B superficial, que pudiera ser un poco más cómodo para los pacientes. Esto sí hay que aclarar que hay que medir la vena, ¿cierto? Para saber qué catéteres vamos a utilizar, y
este es un ejemplo pues, de pacientes oncológicos, ¿cierto? Donde sería una alternativa a los accesos en las extremidades superiores. Y para finalizar, las complicaciones de accesos venosos, ¿cierto? Entonces, Por los fenómenos trombóticos, porque la femoral es de las que más se trombosan. Y el calibre es menor, entonces hay que tener es mucho menor. cuidado porque no es poner por poner un catéter. Eh, y ese catéter ya per se, por estar más abajo, se va a trombosar. Es más probable que se trombose. Entonces, Se infectan. puede ser que usted, no, se infectan menos incluso. El problema es porque está lejos de la zona inguinal. Y es Sí. ese el que estoy diciendo yo. El problema es que van a hacer trombosis mucho más fácil. Entonces, no es que salgamos a poner ahora los femorales ahí, sino Ahí, no. es no hubo más alternativa. Una alternativa, sí, sí, que puse ahí, Es que que eso no tenía es lo más. yugulares libres, subclavias libres, inguinales femorales comunes libres y, bien un articulito que salió y hay una fotico. ¿Ve? Entonces ya lo voy a poner ahí. No, eso se No, trombó más. no, Eso incluso por puntas, o sea, técnicamente, que vivían anticoagulación. O sea, la cagaste, marica. Ay, no, y perdón. técnicamente es más difícil. Cuando uno sigue la vena y eso, por el diámetro y todo eso, es más difícil. He mirado eso y no, pues no es tan fácil. Bueno, ya las complicaciones, como les decía, las podemos dividir en mecánicas e infecciosas. Entonces, las mecánicas, ¿cierto? Pues en términos generales se describe que se pueden presentar, pues se presentan hasta en un 15%. Y estas son básicamente pues, las funciones arteriales, los hematomas, los neumotoras, enemotoras, que bien pudieran ser pleurales, mediastinales, ¿cierto? Contracción pleural, inclusive taponamiento cardíaco, el embolismo aéreo, las arritmias, los daños de los nervios, que nos vimos, y algunas pues menos frecuentes o raras, como la lesión del peso braquial, del lado izquierdo el daño al conjunto torácico, produciendo kilotoras, eh, las angulaciones, pues ¿cómo se dice? Las curvaciones de los catéteres, ¿cierto? Y los daños pues a los nervios, como decía, incluso proximal y problemas pues motores en los casos. Y en las infecciosas estaría la colonización del catéter, las infecciones asociadas pues al catéter, las infecciones pues del torrente y básicamente dirían pues como esas. Entonces, si comparamos cada una de los dos, ¿cierto? Aquí comparamos, aquí esta tabla comparamos las complicaciones venosas de la yugular interna con la subclavia y vemos que, pues, frente a que estas son complicaciones mecánicas, ¿cierto? Y vemos que obviamente las mecánicas, ¿cierto? Son un poquitico más altas, ¿cierto? En las subclavias, ¿cierto? Frente a las yugulares. Los hematomas también son más frecuentes, pues aquí los hematomas sí son más frecuentes en la yugular interna y los neumotoras en las subclavias, ¿sí? Eh, ¿Qué más de esto? Bueno, esto es como básicamente pues como lo mismo las enfermedades subyacentes y como yo les decía, el empleo de la ecografía pues va a disminuir o nos va a depurar estas complicaciones, sobre todo las mecánicas, ¿sí? Y esto nos, eh, ¿qué? Cierra pues como ese aspecto de complicaciones y nos diría que el acceso venoso subclavio sería pues como el más seguro pues en este caso. En esta revisión en el artículo de New England, ¿cierto? Donde comparaban pues las diferentes complicaciones de los tres sitios de abordaje, ¿cierto? Miremos pues que con respecto a las primeras, las mecánicas, ¿sí? Llamativamente, ¿cierto? Son más las que tiene
las yugulares, ¿cierto? Tienen, y las femorales tienen iguales número de complicaciones mecánicas, y las infecciosas son más frecuentes en la yugular, y es de los que más colocamos. Entonces miremos que, igual como les decía, ¿cierto? Uno pudiera elegir, ¿cierto? De preferencia el subclavio frente pues a los otros. Aquí vemos en estos las diferentes tasas de infecciones entre los diferentes pues, caracteres. Y acá resalto, ¿cierto? Es que aquí en ese número femoral frente a subclavio, ¿cierto? La diferencia pues en tasas de infecciones, siendo pues mucho mayor el femoral, cuando comparábamos pues la yugular frente a la subclavia, menos tasas de infecciones en el subclavio, y cuando se compara femoral con yugular, pues sigue siendo pues muy similares en infecciones, pero en complicaciones, en colonizaciones. En ese orden deberíamos escoger entonces para menos infecciones, de primero el subclavio, el segundo yugular y el tercero pues el femoral. Esto es en trauma, que no hay diferencia en lo que uno va a escoger el sitio de elección, ¿cierto? Pero en trauma sí vemos que hay que tener en cuenta que el número de trombosis pues va a ser mayor, ¿cierto? Entonces eso deberíamos pues como quitarlo, y las colonizaciones también se van a aumentar. Y en este caso, ¿cierto? Que pues siempre nos han dicho que el acceso femoral en este escenario de pacientes eh, es muy inseguro, ¿cierto? Que se deban cambiar. En estos artículos vemos que no tanto, ¿cierto? Y que se presenta igual, entonces uno debería pues como cambiar después de una semana ese acceso femoral por uno de los de arriba. Eh, En este otro artículo que les traigo es evaluar como las complicaciones de la vena yugular interna frente a la subclavia. Sí, aquí en la tabla vemos la diferencia pues en cada uno de ellos, ¿cierto? Y vemos pues que entonces que el acceso, el éxito en el primer intento es muy similar, 98% pues, en ese grupo de la yugular, 95% en el en la subclavia. La posición y las complicaciones de función arterial, neumotoras y emotoras, ¿cierto? No hay pues como una diferencia grande en el número, 99 pues en cada una de ellas, y el porcentaje, ¿cierto? 0,1% en las yugulares, 0,6% en las subclavias, pero ninguna de ellas pues significativa frente a lo otro. Y lo que nos quiere pues como este artículo decir, que pues el acceso venoso yugular pues no es superior, pues, no es inferior a complicaciones al subclavio. Y esto es bueno. Hay un consenso pues de expertos que deberíamos pues como conocer o revisar desde Critical Care, de cómo se deben pues colocar los accesos venosos, pero no hay como mucha diferencia frente a la última guía eh, del Colegio Americano pues de Cardiografía. Esto era como lo que había revisado para el seminario de hoy. Estos son los PIC, pero nada, pues, y línea arterial, que eso ya le toca a Carlos la otra mano. Perfecto, preguntas o dudas así como que les haya en práctica de lo que han visto de los accesos. Hay una creencia de hay una creencia de que cuando entra en subclavio funciona más la pared posterior, en plano longitudinal funciona más la pared posterior. No sé ustedes o cómo hacen para resolver ese escenario donde ese paciente que uno está ingresando con la aguja y se ve que las paredes literalmente colapsan a pesar de que usted lo acomoda, le hace el tren del embudo invertido, le pone de pronto un poquito de líquidos para que se extienda un poco la vena, pero sin embargo usted entra y se ve que la, la vena, la pared anterior se colapsa con la posterior. Yo no sé si hay alguna recomendación respecto a eso.
Por eso le preguntaba ahora a Brian del tema de qué pasa con el punto de ingreso de la aguja. ¿Qué sucede? De hecho, me adelanto. Cuando uno tiene este acceso, no, viendo la. Sí, sí, para poner son, ahí pueden. En esta queda bien. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Cuando uno tiene una aguja y va a ingresar en el sitio, el eje de fuerza que usted está haciendo tiene que ser, y ustedes lo ven en todas las fotos que les muestran en los libros, sino que no le hacen mucho, no mencionan mucho sobre eso, pero siempre lo dibujan a 45 grados o menos, perdón, menos no, más, perdón, menos, o sea, más acostado. Y debería ser así y usted ver desde el sitio de ingreso, idealmente en el vértice superior izquierdo de la pantalla, si lo está haciendo de esa forma, porque cuando usted ingresa de esta manera, que es lo que pasa de lo que estaba hablando cuando Brian estaba mencionando, cuando se ingresa así, el eje o el vector de fuerza que usted está realizando, la presión o la carga que está generando sobre una zona puntual se va a replegar en ese sitio específico y va a colapsar más la vena. Entonces ese vector tan vertical, como lo están viendo aquí en esta gráfica que les estoy haciendo, genera más efectos de colapso del vaso. Diferente a si lo hacen como está aquí este dibujo o este ejemplo simulado, esta simulación, donde aquí es menos probable que usted colapse el vaso porque el vector de fuerza se está distribuyendo o perdiendo fuerza de cierta manera y queda distribuida en una superficie mayor. Entonces es menos probable que usted colapse el vaso, ¿de acuerdo? Entonces tiene mucho que ver el ángulo de incidencia sobre la estructura de interés. Por eso me llama la atención lo que estaban mencionando ahorita en ese artículo que nos mostró Brian, y es para tratar de ingresar al axilar, que porque aquí la pleura está más lejos. Entonces sí, claro, pero es que usted en esa zona tiene que hacer más presión o genera más presión sobre este punto y colapsas más probablemente el vaso, o es más probable que colapses el vaso y pasa lo que estaba diciendo Carlos. En cambio, si usted entra sobre la subclave directamente, usted entra con este ángulo de incidencia y es menos probable que colapses el vaso y es más fácil ingresar. ¿Listo? Así estén más cerca a la pleura, la probabilidad de ingreso al vaso sin colapsarlo es mayor en esta zona. Adicionalmente, recuerden que ese punto lo mencionamos en subclavia. Este punto es un punto no colapsable de la subclavia. En este espécimen anatómico no se ve muy bien, pero nos sirve para mencionarlo acá. Esta es la clavícula. Esta es la clavícula. Y esta porción que es la innominada, ¿de acuerdo? Ella está pegada al tejido que hay alrededor entre la primera costilla y la clavícula. Entonces, si usted ingresa en ese punto, el vaso no se le va a cerrar aparte de. Por ese motivo, ese es el sitio, y de hecho ustedes lo pueden ver y validar. La gente que está exangüe, el sitio que uno va a encontrar abierto es la subclavia. ¿Dónde? En este punto, no en la axilar. Ese sitio no tiene puntos fijos. Este sitio sí tiene puntos fijos.
Por eso, de hecho, en los pasillos, uno le pueden decir, váyase a la fija en la subclavia, a ciegas. Y el motivo es ese, póngalo acá, porque ese vaso, así usted se exangüe, está abierto, ¿ya? Ese es uno de los motivos. Entonces ahí ya van dos motivos de por qué o cómo o bajo qué principios debería uno ponerlo es en esta localización. Ahora, ¿cuál es el punto adicional? ¿Cuál es el punto adicional? Cuando ustedes están poniéndolo en esta localización, sí requieren más experticia, porque este sitio es bien subclavio. La axilar está por fuera de la clavícula. Entonces es más fácil, porque la gente busca ponerlo ahí, porque es que es más fácil, ¿sí? Ponerlo en la subclavia o cerca a la innominada es más difícil. Entonces, obviamente la gente se va a querer adaptar a lo más fácil, pero con experticia ustedes lograrán siempre ver ese punto de referencia. Uno le toca entrar angulado, inclinando el transductor, etcétera. Pero esta zona no se te va a colapsar nunca. O sea, usted puede meterle un trocar ahí y ese vaso no se colapsa, por lo que les estoy mencionando. Es un punto fijo, ¿ok? Es decir, que si se les está colapsando el vaso es porque están en la axilar. Y si están entrando allí y se les está colapsando es porque no están entrando a 45 grados o menos. Están entrando muy parados sobre el eje del vaso. Pero están metiendo toda su carga de fuerza sobre un punto muy específico del vaso y lo está colapsando. Entonces, eso son cuestiones muy de técnica específicamente. Entonces, controlen esos ítems para que no les suceda lo que estamos mencionando. Ahora, otro punto que les quería compartir. El motivo, y Brian lo mencionó, pero el motivo de por qué lo deja uno en la zona A. No es para la monitoría hemodinámica ese punto. El punto en esa zona A, y ustedes lo tienen que tener clarísimo, es, y uno no debería avanzar la guía más allá, a menos que esté poniendo un catéter de esos de diálisis permanente y eso, cosas que quizá ustedes no sean las personas que van a encargar de hacer eso. Y es que este es el punto, si ustedes se fijan, acá está el pericardio, y hasta ahí llega. La idea es que si uno llegara a lastimar el vaso o a romperlo, es preferible que el paciente sangre a extrapericárdico que a intrapericárdico. Te da más tiempo el paciente que sangra hacia afuera que hacia pericardio. Porque hacia pericardio, pues te vas a poner conciencia C. No te dio tiempo. En cambio, si el paciente te sangra 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, usted perfectamente puede reanimarlo con cosas. Pero si te se tapona conciencia C, no te dio tiempo de nada. Entonces, el motivo es un motivo de seguridad. Es un motivo de seguridad, no es un motivo que para la monitoría tiene que coincide, pero es un motivo de seguridad. Si usted se le rompe, que se rompa hacia afuera, no que se le rompa hacia adentro del pericardio. Y es una explicación netamente mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, eso también para que lo tengan presente y se lo enseñen ustedes a la gente. Ahora, no se les olvide la posición del vago. Recuerden la posición del vago. Miren todas las posiciones del vago. Todas las posiciones del vago, lo pongo aquí en grande. Puede estar debajo, puede estar encima, puede estar lateral, puede estar medial. Siempre busquen el vago. ¿Listo? Para que no generen parálisis del vago. Tengan mucho cuidado con eso. Y por último, hace poquito publicaron esto que es bien llamativo sobre las complicaciones infecciosas de los catéteres. 55.000 catéteres centrales en 200 unidades de cuidado intensivo en Francia. Yugular interna, femoral y subclavia. Tasa de epidemia asociada a infección a catéter, 0,8 general. Yugular interna, 0,9. Femoral, 0,8. Subclavia, 0,7. Sin diferencia estadísticamente significativa. Entonces eso nos pone en un escenario en donde, venga, ¿es el catéter y el lugar o es como lo estamos cuidando? Es como tenemos culturizado nuestro equipo, nuestra institución, alrededor de la cultura de la infección y la bacteriemia asociada a dispositivos. 55.000 catéteres en unidades de cuidados intensivos. Bacteriemia por catéter, 0,8. Y en los 3 sitios anatómicos, igual, 0,8.
Entonces, eso nos empieza a romper un poco el esquema y el paradigma de que no es que femoral se infecta más, que yugular se infecta más, que subclavio que no sé qué, para que se queden con ese mensajito ahí en la cabeza de que no es solo la decisión anatómica, sino es qué pasa después de que usted inserta un catéter. Ahí no se acaba su tarea. Su tarea es cómo lo vamos a cuidar, cuándo lo vamos a quitar y cómo lo están usando. ¿De acuerdo? La tarea no terminó solamente cuando usted puso el apósito y ya estuvo. Por eso también es importante estos tipos de algoritmos. ¿Qué catéter voy a poner? ¿Por qué lo voy a poner? ¿Para qué lo estoy colocando? ¿Cuánto tiempo pues de esto lo voy a dejar? ¿Sí? No es insertar un catéter por insertarlo. Esa es la parte fácil, ¿sí? Pero como ustedes se están organizando para incluso liderar este tipo de grupos de accesos vasculares, pues hombre, tienen que dejar muy bien la estructura. Y yo sé que ni siquiera han pensado, o se les ha pasado por la cabeza y estoy seguro de cuándo mandar a pedir un implantable para una nutrición parenteral. Siempre piensan en un bilumen o en un trilumen, pero hay claras indicaciones de cuándo se debe poner un implantable, por ejemplo, para una nutrición parenteral. Pero pensamos es siempre en un bilumen o un trilumen. ¿Sí? ¿Qué medicamento le van a poner al paciente? No es porque sea un vasopresor, es cuál es la osmolaridad. Entonces, miren que ahí es más cosas, lo práctico es muy fácil, pero hay más consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de ustedes decidir. Y ustedes son los llamados a que eso realmente funcione de una forma más holística, que no solamente sea el chuzar y meter una guía. Esa es la parte más fácil, es lo que hay detrás de eso y lo que sigue después de eso, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, eso eran Lucho, los aportes, dime. Lucho, esa referencia, ¿cuál es, perdón? Con uno de los libros que yo les compartí allí, yo igual ahorita valido y se los reenvío. Este que está en pantalla es uno de inserción de catéteres PIC, es un libro solo de PIC. Y este otro es uno de accesos vasculares, también solo accesos vasculares en general. Entonces ya se los comparto. Igual ya le mando esa presentación, pues yo no tengo problema con eso. No, no, era para mirar. Yo había revisado y no conocí el artículo que pusiste, el de inicio. Sí me queda la pregunta que tú habías dicho, lo de la posición del brazo. Yo no sé por qué, ya ayer lo vi y ahí no la presenté, no lo vi bien. De uno en los subclavios, El espacio, abrir el vaso, no, abrir el brazo, perdón, no lo mencioné. el espacio intercostal, el subclavicular. En el subclavio, o sea, porque a nosotros, pues, por técnica de plano siempre nos decían, pues, extender el brazo, bajarlo, pegado al tórax, pues eso. Pero en eco, sí he leído artículos y eso, que si tú lo abres, ¿cierto? Y lo dejas abierto, pues el vaso va a bajar y entonces que es más fácil, pero tú habías dicho en alguna otra charla que no. Eh, Es que no, no es que no. A ver, ¿cuál es el punto con eso? El punto con eso es ubíquelo de la mejor manera que usted pueda ver el vaso. Si usted le está funcionando y ve que sí, pues, sino que los chinos cuando publicaron ese dato, uno miraba el estudio y uno se quedaba como que, o sea, ¿en serio? Pues no tenía mucho soporte para uno decir, mejor dicho, a todo el mundo ábrale el brazo porque es que con eso es que usted va a insertar el brazo, el catéter. Claro, el problema es que lo insertan en la axilar. Y yo aquí les sí, estoy sí, sí. diciendo, no lo metan en la axilar, métanlo en la subclavia, ¿ya? Eso es parte de por qué yo les menciono y les insisto, es, venga, no lo metan en la axilar, métanlo en la subclavia, ¿ya? Es eso. Pero si usted dice que moviendo el brazo encuentra que le funciona, bueno, pues mueva el brazo. Si usted es capaz de ponerlo con el paciente con el cuello para el lado, pues hágale. ¿Sí? La idea es que usted identifique la mejor condición del brazo posible, básicamente. Ok, ¿Listo? sí, señor.